Bueno, pues vamos a continuar después de este pequeño incidente. No nos funciona, se ha estropeado este proyector, suele pasar, o sea, esto es como las cosas en directo, como se suelen decir en la tele, ¿no? Bueno, pues entonces, la verdad es que las chicas de lengua de signos nos hacen el favor, se van a apartar un poquito y entonces podréis ver esto o los del fondo por la tele, ¿vale? Bueno, continuamos con la última ponente que tenemos hoy, a lo largo de esta mañana. Ella es Aina. Es terapeuta ocupacional y doctora en psicología. Ha estudiado la vida diaria después del diagnóstico de amiloidosis hereditaria. De hecho, el doctorado, ¿no?, es en ello. Es mediadora comunicativa a través de la Confederación Estatal de Personas Sordas, con máster en investigación de salud mental. Actualmente se encuentra trabajando en el Centro de Atención Temprana de APRES y colabora con diversas asociaciones y identidades de enfermedades raras, tanto aquí en España, dentro de la península, como en Oporto. De hecho, ayer vino de allí de Oporto y creo que luego te vas a Palma de Mallorca, o sea que... Y este último año es la fundadora directora de Gaia, terapeuta ocupacional, además de seguir con esta investigación. Colabora con muchas asociaciones, como he dicho antes, de enfermedades raras. Y bueno, pues tu turno. Sí. ¿Sí? ¿Ahora? Vale, pues primero de todo, un placer estar aquí y agradeceros esta invitación, porque cuando vi el mensaje, yo pensé, ay madre, voy a poder ir allí, que lo había visto en años anteriores, conocía perfectamente lo que era este centro, así que pues me hace muchísima ilusión y espero que disfrutéis esta charla pues como la he disfrutado yo preparándola. Así que nada, pues primero de todo, yo os quería transmitir como una idea, ¿vale? Y he titulado un poco esta ponencia ¿Quién receta vida diaria? ¿Vale? Porque la vida diaria, por desgracia, todavía está un poco retrasada en esa investigación, en ese fomento de la vida diaria después de las enfermedades raras. Entonces, bueno, pues yo os voy a hablar de enfermedades raras en contexto natural. Y ahora os explico un poquito mejor de qué va esto. Entonces, bueno, yo cuando empecé mi doctorado y a día de hoy, una de las cosas que más me encontraba cuando yo empezaba las sesiones era a esa persona o a esas familias preguntando, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos después de que he salido del hospital? ¿Cuál es la vida diaria? ¿Cuáles son las herramientas, los pasos a seguir? Y bueno, pues realmente yo lo que trabajo, y hoy os voy a compartir mi visión profesional y también personal, claro, de la terapia ocupacional. Básicamente lo que hago yo es trabajar entre el equilibrio del ser y el hacer, ¿vale? Tanto de las familias como de los pacientes. Y ahora os voy a explicar un poquito cómo. Una de las primeras ideas generales que muchos ya sabéis, pero creo que es importante empezar por aquí, es que, bueno, sabemos que las enfermedades raras son numerosas y son heterogéneas, tanto en su naturaleza como en su distribución geográfica. Y esa es una de las cosas que va a marcar mi proyecto, mi trabajo, desde hace 7 años hasta el día de hoy. Sabemos también que la mayoría son crónicas y que no todas tienen tratamientos curativos, e incluso algunas que no tienen ningún tipo de tratamiento. Así que, teniendo en cuenta esta heterogeneidad, pero que también los pacientes y las familias comparten signos y síntomas, ¿vale?, característicos de esas enfermedades raras, pues os lo pongo aquí en negrita, porque realmente necesitamos y seguimos necesitando una respuesta integral y una respuesta humana a todas esas personas y a sus familias. Entonces, bueno, aquí la International Rare Disease dice que en la actualidad entre un 3,5% y un 5,9% de la población mundial padece alguna enfermedad rara. Es verdad que esta es mi opinión personal, pero no me parece un tanto por ciento poco, no me parecen pocas personas, y yo que tengo pues la situación que veo muchas personas cada día, creo que son muchas historias y muchas familias detrás de los números, de los estudios, de las investigaciones. Así que bueno, paso a la parte como más interesante, que es la vida diaria. Yo trabajo con la vida diaria de las personas. ¿Por qué? Pues porque también os quería transmitir mi definición de terapia ocupacional, que es como yo la veo. He estado 10 años construyendo esta definición, espero que estéis más o menos de acuerdo.
ten cuidado ya, digo, a ver si alguien me va a comer hoy, pero bueno, sabemos que la ocupación es la principal actividad del ser humano, indispensable para la vida. Y si nos vamos al inicio de la presentación, me estaban definiendo y me estaban presentando diciendo que soy doctora en psicología, que soy terapeuta ocupacional, que trabajo, que hago. Han dicho mis roles, mis hábitos y mis rutinas de los últimos 7 años. Y solo a nivel profesional. Podrían también haber dicho que soy hermana, que soy hija, que soy tía, que soy amiga, que tengo hobbies. Utiliza como herramienta nuestro día a día. Por tanto, pues bueno, no sé si hasta aquí tenéis alguna duda, pero todos los días estamos haciendo cosas. ¿Qué ocurre cuando aparece una enfermedad rara, aparece un diagnóstico y aparece pues obviamente una sintomatología? Yo no quería venir aquí pues contándoos el proyecto y lo que hago sin antes deciros, yo esto lo he estudiado, esto está publicado, está en la literatura científica y esto avala que funciona. Entonces pues quería empezar con esa evidencia. Yo empecé hace 5 años a estudiar una enfermedad rara que es un foco endémico tanto en Palma de Mallorca como en Valverde del Camino, en Huelva, y esta enfermedad se llama amiloidosis hereditaria por transtirretina. Para que os hagáis una idea, os sonará la transtirretina, quizá por lo del Alzheimer, que serían estos depósitos de amiloide que se depositan en diferentes órganos y tejidos, y lo que hacen al final pues es estropear la funcionalidad de esos órganos y esos tejidos. Por tanto, podréis ver en la literatura que esta enfermedad también se llama VAL50-MET o VAL30-MET, me van cambiando los nombres cada año, cada 2 años, pero bueno, lo veréis más o menos así. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, la charla que venía antes de mí pues era bastante introductoria, porque en la literatura la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth se compara mucho a la amiloidosis hereditaria por transtirretina, básicamente por la polineuropatía que se define en estos pacientes, por esa disfunción autonómica progresiva, y al final, como os decía, son depósitos de cemento que se depositan en los órganos. Por tanto, al final tenemos dificultad a nivel de visión, a nivel de audición, a nivel de sensibilidad, a nivel de funcionamiento de los órganos, también a nivel de marcha, ¿vale? Que comúnmente se ve esa marcha atáxica de los pacientes, que muchos refieren esa sensación de estar borracho, ¿no? De que les cuesta mucho mantener el equilibrio, y básicamente pues sabemos que es degenerativa la amiloidosis hereditaria. Una de las características es que sí existen tratamientos, ¿vale? No voy a decir los nombres porque no os vais a acordar, pero sí es verdad que las industrias farmacéuticas van estudiando esta enfermedad, así como van encontrando más población mundial que la padece. ¿Qué ocurre? Que conseguimos ralentizar, pero sabemos que el día a día se ve afectado, la calidad de vida se ve afectado, sea de una manera más rápida o de una manera más leve. Entonces, bueno, pues sabemos de esta enfermedad, y esto está descrito, que existe un deterioro psicológico, social, ocupacional, familiar y de la vida diaria. Entonces, esta era un poco la presentación de la amiloidosis, y cuando yo empecé hace 5 años, pues yo quería tener una base, yo quería tener un modelo de trabajo de terapia ocupacional. Así que el primer estudio que publiqué fue si realmente la familia y las personas con amiloidosis hereditaria no solo tenían un problema médico, sino que también existía que en inglés le llaman el psychosocial burden, o también pues este afecto a la vida diaria de las personas. No os quería tampoco liar con todo lo que decía el estudio, pero efectivamente los resultados demostraban que sí, que aparte de tener una situación médica y clínica, había un problema en la vida diaria, a nivel ocupacional, a nivel social, psicológico, que nadie hasta el momento estaba abordando. Partimos de esa base y pasamos un poco al siguiente estudio. A mí me interesaba saber mucho pues la accesibilidad. ¿Saben las personas lo que es un terapeuta ocupacional? ¿Lo que hace un terapeuta ocupacional? ¿Cómo acceder al terapeuta ocupacional? Ya os digo yo, sin hacer mucho spoiler, que no sabían la mayoría lo que era un terapeuta ocupacional, ni lo que podía hacer por ellos, ni dónde encontrarlo si lo necesitaban. Entonces, bueno, un poco para haceros resumen de estos primeros estudios, el 52,7% de los encuestados de 74, que sabemos que es una muestra
no muy grande, pero ojalá fueran 74.000, pero bueno, es lo que tenemos. No habían oído nunca hablar de un terapeuta ocupacional. Solo el 17,6 habían recibido servicios de terapia ocupacional. Y siempre cuando doy algún tipo de charlas de estas, pues soy muy honesta. Ese es el 17,6% que conocían al terapeuta, la terapeuta era yo, que iba ahí día a día. Por tanto, no es que hubieran tenido otras experiencias con muchos otros terapeutas ocupacionales. Posteriormente, el 61,5% lo recibe al menos 2 años después. Y yo ahí me llevo un poco las manos a la cabeza. Hago un poco la comparativa, que obviamente no es exactamente lo mismo, pero si nos rompemos un dedo no vamos a esperar 2 años en recibir una respuesta y una solución. ¿Por qué lo hacemos con la vida diaria? Y yo me quedaba con la situación de decir, esto así no puede ser. Así que bueno, tenemos este dato, ya os contaré lo que pasó después. Y bueno, el 93,4 de esos 74 pacientes encuestados consideraron que sería beneficioso empezar a hablar, empezar a poner sobre la mesa la vida diaria de verdad, lo que ocurre en la calle y lo que la gente quiere o necesita después de un diagnóstico de una enfermedad rara. Por tanto, aquí me quedo con este dato, que casi el 80% pues dice que tienen que estar los terapeutas en los equipos transdisciplinares de hospitales. Obviamente de centros ya empezamos a abrirnos mucho campo, pero tenemos que estar en hospitales, en otros centros, en prisiones, en colegios, aunque todavía nos queda pues un poquito de recorrido. Por tanto, sí que se me repitió mucho esto en los cuestionarios, y para los que me vean y no lo sepan, pues la terapia ocupacional no se encarga de entretener, no pasamos el rato, hacemos y usamos la vida diaria como herramienta, aunque se puedan pensar que sí. Y siempre digo lo mismo, si piensas que te estoy entreteniendo, pregúntame y yo te explico realmente, y muchos se quedan con la boca abierta cuando después les explico, porque a veces parece que lo fácil es muy sencillo, pero cuando se nos complica, ahí es cuando ya tenemos un poco más de problema. ¿Cuál fue el paso siguiente? Sabíamos que una enfermedad rara como es la amiloidosis afecta no solo la dimensión clínica. Sabíamos que los pacientes no accedían al terapeuta ocupacional de una forma común, pues ahora necesitábamos un protocolo. Yo tengo que establecer las necesidades de los pacientes para decir, señores, en base a esto que está científicamente probado, yo voy a empezar a trabajar. Yo lo hubiera hecho de manera un poquito más natural, pero sabemos que no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues elaboré un protocolo de iniciación de una intervención ocupacional. ¿Cómo? Pues con escalas estandarizadas y con una entrevista semiestructurada. Uno de los puntos flacos de la terapia ocupacional pues es esta falta de evidencia científica, esa falta de escalas estandarizadas. Tenemos que despertar un poquito todavía en este campo, así que bueno, en la entrevista semiestructurada yo preguntaba mucho sobre la vida diaria a nivel laboral, a nivel personal, en diferentes niveles, antes, durante y después, para hacer esa comparativa a lo largo del tiempo. Aquí veis las escalas estandarizadas, hablábamos de actividades básicas, instrumentales, avanzadas de la vida diaria, y bueno, pues siguiendo un modelo de la ocupación humano, ¿vale? Que es uno pues que también está descrito. Aquí me quedo con los datos más importantes, que son el 100%, aquí metimos a 44 pacientes de los 74 anteriores, que son los que accedieron a entrar en el estudio. El 100% de los pacientes dice que hay un impacto en la vida diaria después de los síntomas que aparezcan, los síntomas de amiloidosis. El 82% de los 44 habla de salud mental, habla de una afectación significativa. Y finalmente, pues también las áreas de bienestar general, función social y bienestar emocional son las que ellos más les prestaban atención o creían que tenían más impacto. Una cosa que quería apuntar, que también pues lo decían en fisioterapia antes, pues bueno, yo paso la escala un 1 de febrero y a lo mejor tú te has levantado pues con mucho ánimo o no tan animado, por tanto es difícil medir la vida diaria. Si yo te pregunto, ¿qué tal tu vida diaria? Del 1 al 10, vamos a empezar, es difícil, algo tan abstracto, pues hacerlo un poquito más tangible, pero estamos en ello. Y ya finalmente, para acabar, ese modelo general que quería que vosotros tuvierais de esa evolución a nivel de literatura científica,
pues me puse un poco manos a la obra y empecé a implantar la intervención ocupacional en pacientes con amiloidosis. Fue bastante curioso porque yo empecé en Palma de Mallorca, uno de los focos endémicos, pero bueno, rápidamente me fui a Cataluña, me fui a Madrid, me fui al País Vasco, me fui a Andalucía, y no presencialmente, porque una de las bases, que ahora os explico un poquito mejor, es de manera online, con la centralización presencial de las asociaciones y de las entidades con las que trabajo. Pero bueno, aparte de esto, no solo me fui a España, conseguí llegar a la península ibérica, llegar a Oporto, llegar a Lisboa, llegar a la zona de Póvoa do Varzim, que no sé si hay signo para esto, pero realmente es otro foco endémico, uno de los principales estudiados, y ya, pues para más emoción mía, pues llegué un poco a Latinoamérica, llegué un poco a Estados Unidos, y bueno, pues ahí sigo. ¿Con qué? Pues con una intervención de terapia ocupacional de los pies a la cabeza, que a mí me encanta. ¿Por qué? Pues porque centramos en dos aspectos, sesiones individuales y sesiones grupales. Con los objetivos, cada persona o cada familia tenía sus objetivos, pero así a nivel general sería pues esa evaluación, el tener una medida que podamos ver de terapia ocupacional, los objetivos funcionales, que son esos objetivos SMART, conocimiento, ¿vale? El que la persona conozca, no tiene que ser un facultativo, no tienes que ir a la universidad, pero sí tienes que saber lo que te pasa, por qué y cómo poder trabajar con eso. Luego, pues también objetivos del desempeño ocupacional, del día a día, conservación de energía, manejo de fatiga en actividades de la vida diaria, rehabilitación cognitiva, apoyo emocional y motivación, participación social y educación y sensibilización. Entonces, bueno, quiero que os quedéis con este modelo, ¿vale?, de terapia ocupacional online, en el que se hace un seguimiento del paciente en sus contextos naturales, de manera coordinada y presencial con todas las asociaciones y con todos los centros que están en las comunidades. Por tanto, eso en paralelo, y ahora yo os lo cuento, a mí me pareció magia. O sea, yo dije, esto realmente yo tengo que contar lo que está pasando aquí, que es lo que estaba haciendo pues estos últimos años. ¿Por qué? Porque empiezo con la Asociación Balear de la Enfermedad de Andrade, también conocida la amiloidosis, pero empecé pues a ponerme en contacto con la Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar, esclerosis tuberosa, síndrome de Ehlers-Danlos, ataxia. Me voy a la Asociación Portuguesa de Ataxías, les empiezo a contar todo aquello. Me voy también a diferentes centros en Madrid y les empiezo a contar que en paralelo la parte online y este seguimiento más la parte presencial, aquello era lo que yo estaba viendo y ya se estaba demostrando en la evidencia, una atención global a la persona, con su nombre, con su apellido y de los pies a la cabeza. Pero como os digo, esto es mi experiencia, cada uno luego pues va viendo o ya tiene su opinión respecto a esto. ¿En qué consisten las intervenciones? Bueno, pues os empiezo a hablar de la intervención individual con adultos, ¿vale? Planteamos unos objetivos SMART, hacemos esta valoración inicial, y lo que queremos son actividades específicas, medibles, alcanzables y atractivas, que necesitas tú en tu día a día y en tu entorno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vemos que cuando trabajamos también en centros, muchas veces estos son entornos controlados, luego lo tenemos que llevar a esa calle, a esa realidad. Ahí es donde entra el terapeuta ocupacional online y te dice, aquí estoy, y aquí es donde yo estoy viendo. ¿Por qué necesitamos esta coordinación online centro? Pues porque en el centro es ese entrenamiento basal de todo lo que necesitamos y luego el pájaro pues tiene que volar. Y cuando vuela pues tenemos que enseñarle, adaptar, darle ciertas herramientas y por eso la necesidad de esa coordinación. Por tanto, normalmente los pacientes me llegan pues por derivaciones de asociaciones o de centros, realizo sesiones en contexto natural, por tanto online, y muchas veces la gente, oh, Dios mío, terapia ocupacional online, ¿cómo haces esto? Ya está estructurado, ¿vale? No nos pongamos nerviosos. La idea es esa, ¿vale? Yo hablo con el paciente, hacemos una valoración inicial, juntamente con el centro que también pasa sus escalas y sus valoraciones, y yo lo que voy es a la calle. A mí me vais a encontrar en una cocina, me vais a encontrar en una iglesia, me vais a encontrar en un parque, o me vais a encontrar en casa dando herramientas para después salir a ir a la piscina, ir a la universidad o tener una cita con alguien. Entonces, pues las sesiones son unos 50 minutos más o menos. Después de cada sesión realizo un seguimiento post-consulta.
Ahí llega pues un pequeño mail con las 4 cosas que hemos hablado, con las 4 herramientas, para que el paciente lo pueda leer. Soy consciente que 50 minutos de sesión, pues a veces se te va a que tienes que ir a hacer la compra, que luego te han dicho no sé qué, por tanto, te lo mando. Y ahí lo tienes, porque ahí vas a tener esos recursos. Y luego, teléfono. Pone aquí teléfono porque no es una intervención de una sesión y me ves dentro de 15 días. Existe un teléfono en el que estos pacientes, no cada día y a cada hora, siempre les explico lo mismo, pero sí tienen la posibilidad de que cuando pasa algo llamativo, una situación en concreto, tirití, y recibe ese feedback del profesional. ¿Por qué? Porque esa información yo la voy recopilando para la siguiente sesión, hacer las adaptaciones, hacer las valoraciones y ir poco a poco engranando todo eso. Por tanto, bueno, suena complejo, pero luego el día a día, la verdad, que es fascinante. Luego, pues informes, ya os digo, trabajo de manera online, pero siempre con ese referente presencial en pues, las comunidades autónomas o en los centros. Por tanto, creo que es necesario ese trabajo transdisciplinar, o sea, ver a la persona desde todos los puntos de vista y todos estar discutiendo, pues por aquí, por allá, yo creo esto, esto, otro. Sé que no siempre es así, pero bueno, pues yo en las charlas siempre pues creo que algún día sí que lo conseguiremos. Aquí os quise poner pues algunas fotos de las más llamativas, porque hay sesiones que son palabra, o sea, estamos hablando y estamos pues haciendo objetivos. Hay con personas que trabajo con un Instagram ocupacional, ¿vale? Es verdad que todos tenemos en mente ese diario, ese escribir las cosas, pero bueno, pues empezó la idea y ya tengo bastantes pacientes que usan este Instagram, como veis. La única seguidora soy yo, entonces pues me van contando que se fue a comer porras, que fue el cumpleaños de su hijo, que se fueron otro día a tomar unas cañas o que estuvo en la playa. Yo vivo viviendo la vida diaria y eso me permite en las sesiones después ir y decir, mira todo esto que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Yo ahí comento, vamos haciendo como esa interacción. Y por mi parte, yo tengo mi Instagram también ocupacional, en el que pues doy esas píldoras de información, de conocimiento, y pues un poco la influencer ocupacional, que ahora pues también o te unes o al final pues te quedas atrás. Así que esa es un poco la parte de mi Instagram. Como veis, otras cosas, manejo de dinero. Una persona que se queda sin visión tiene que saber que los billetes tienen diferentes formas a nivel táctil para que tú sepas si te dan 50, te dan 20, te dan 5. Todo eso se tiene que entrenar, porque el cerebro está entrenado de manera natural, si ha estado viendo durante 40 años, está entrenado para otras cosas. Por tanto, todo eso lo entrenamos. También me voy a la cocina y queremos hacer un arroz caldoso al estilo mallorquín, pues aquí también lo tenemos. También me voy a personas más mayores, pues que tejer está complicado por el tema de la visión. Vamos a trabajar con esto si es tu actividad significativa. Después aquí os quise poner como 2 pequeños testimonios, ¿vale? Ella es Paula, es de Buenos Aires y bueno, pues con ella llevo trabajando un tiempo y yo le dije, bueno, no solo quiero hablar yo quiero que la gente que trabaja conmigo les cuente realmente qué son para ellos estas sesiones o este tipo de proyecto. Así que os la pongo. A ver, no sé si se va a ver. Hola a todos, mi nombre es Paula Ferrari, soy de Buenos Aires, Argentina, soy paciente de la doctora Ina Gainá desde el año 2022 y estoy diagnosticada con una enfermedad rara y poco frecuente que se llama amiloidosis hereditaria por transtirretina. Esta enfermedad es una enfermedad invalidante, incapacitante, que tiene muchos estadios y formas muy distintas de presentación. La conocí a Ina gracias a ABEA, a la Asociación de esta enfermedad de las Islas Baleares, y la verdad que fue un antes y un después en mi vida, en lo cotidiano, porque digamos, más allá de su persona y sus conocimientos y su base en psicología, me di cuenta lo esencial que es la terapia ocupacional para las personas que vamos perdiendo algunas habilidades o algunas capacidades físicas, el uso de la terapia ocupacional. En mi caso en particular me ayudó mucho a vivir esa transición de ser una persona absolutamente independiente y súper activa a tener que ir acostumbrándome a mis nuevas capacidades, a mis nuevas limitaciones. Ella me ayudó, y la terapia ocupacional, a transformar mis
pequeñas discapacidades en nuevas habilidades. Y eso es a través de un montón de herramientas que da la terapia ocupacional, como es, por ejemplo, cómo administrar tu día, cómo administrar tus fuerzas, cómo administrar tus ganas, tu tiempo, cómo conjugarlo con la psicología, qué impacto tiene tu pensamiento y tu mente, y cómo te mantiene ocupada frente a una vida nueva, a la adversidad y a un montón de otras situaciones. Particularmente, como les digo, es la administración del tiempo. Vale, pues esta es Paula, con ella pues trabajo y sigo trabajando. También súper cortito, para no extenderme mucho, pues también os quería poner a esta otra persona con la que trabajo, ella es Tina, y pues también le pregunté si por favor os podía dar un poco su visión, porque no iba a ser yo la única hablando aquí, así que ella pues también cuenta un poco. En estos momentos estoy realizando sesiones. Estaba en un proceso muy complicado y ella me ayudó. Uno de los mayores ejemplos fue un sábado de octubre que me levanté de forma muy desordenada, con mis sentimientos muy negativos, y gracias a todas sus sesiones, gracias a su ayuda, pude resolver y con éxito. Ese sábado no tuve que acceder a las pastillas ni a tirarme a la cama, perdón. Solo por darle las 1000 gracias y poder continuar con su ayuda, con toda su confianza. Gracias. Pues básicamente, bueno, no sé si se escucha ahí, pero pues Tina, en vez de recurrir a las pastillas, recurrió a la piscina. Entonces, esto es uno de los ejemplos por los que la terapia ocupacional juega un papel fundamental, y de hecho, pues, a veces lo cuento como anécdota, pero el año pasado me invitó Pfizer, la farmacéutica, que es una de las que distribuye uno de los tratamientos para la amiloidosis hereditaria, y yo pues les contaba, y la respuesta fue un poco a risas, pero les contaba que el tafamidis, que es uno de los tratamientos que existen a día de hoy, funciona el doble mejor con amor. Y pues todos se rieron, había muchos médicos en la sala, y les dije que no, que realmente ese tratamiento, cuando la persona estaba enamorada, funcionaba mucho mejor, que cuando la persona tenía actividades significativas y estaban dando resultado, qué casualidad, que ese tratamiento daba mejores respuestas. Eso se tiene que estudiar, se tiene que ver. ¿Por qué? Porque me pasó con un caso de una persona que empieza el tratamiento conmigo, empieza las sesiones, y bueno, pues aquello pues poco a poco dio la casualidad de la vida que conoce a una persona, se enamora, y de repente como que el tratamiento empieza a funcionar el doble de mejor. Yo ahí dije, voy a pasar una escala para ver qué pasa, qué hago con esto, y realmente la escala había mejorado una barbaridad, y era como, has usado la vida diaria sin darte cuenta para mejorar muchos de esos síntomas también objetivos y subjetivos que tenemos. Así que bueno, esto, ¿vale?, para no extenderme mucho más, era la intervención con adultos. Voy rápidamente a la intervención con menores, porque yo empecé a trabajar también en asociaciones de enfermedades raras en que los pacientes fundamentales eran menores. Y bueno, pues esta también es una historia que voy a contar no muy rápido, pero lo que estamos intentando crear juntamente con APRES, que es el centro en el que trabajo en la Comunidad de Madrid, es un nuevo modelo de intervención, que es el modelo MEF. El modelo MEF responde a las siglas menor, entorno y familia, y básicamente, para que os quedéis con el concepto, es básicamente hacer lo mismo que he hecho con los adultos a nivel online, pero ahora con las familias. ¿Por qué? Pues porque se trabaja con los niños en los entornos, en los centros, en ese entorno creado para trabajar las cosas básicas. Empezamos ya también a trabajar en los colegios, en los parques, pero los padres también necesitan herramientas, necesitan saber cómo abordar la vida diaria. Entonces, bueno, pues intervenciones online con el profesional y los familiares, y ahí es cuando vamos contando lo que sucede de 15 días en 15 días, vamos dando herramientas, vamos dando estrategias, y bueno, pues se van consiguiendo los resultados. ¿Cuál sería el deseo si la vida lo permite? Pues demostrar que este modelo funciona, demostrar que esa primera investigación en amiloidosis está funcionando en otras asociaciones y que también funciona en otros contextos. Pero bueno, como ya sabéis, todo esto lleva tiempo, y también pues a nivel económico pues ya sabéis que la situación también está complicada. ¿En qué consisten los pilares de estas sesiones? Para que vosotros os hagáis una idea. Pues un inicio y resumen inicial de lo que ha pasado en esos 15 días, repaso de los objetivos que teníamos,
visionado de fotos, vídeos y audios. Ojo, no es estar todo el día así, sino que las cosas puntuales que estamos trabajando, los padres lo puedan reportar. Oye, estábamos en el hospital, si estamos trabajando, ahora os enseño un caso, de poder ir al hospital y que no sea realmente un drama para el niño, estamos trabajando esa actividad, pues bueno, ese visionado de cómo está la situación, cómo lo afrontan los padres, y el profesional lo que va es moldeando, ¿vale?, esa actividad. Luego pues se da el feedback del profesional, los ajustes, y luego siempre con el PIAF actualizado, ¿vale?, con ese plan de intervención actualizado, porque lo que os digo, mi objetivo es un trabajo humano que vaya progresivamente, ¿vale?, evolucionando pues hacia donde tenga que ir cada persona. Aquí pues pedí permiso para poderos enseñar esto. Por ejemplo, aquí veis la caja de emociones, esa la trabajo con una niña, pues que cada vez que tiene que subir al coche se tiene que quitar toda la ropa por esta hipersensibilidad a los tejidos, y por consiguiente pues no quiere ir nunca al colegio ni subirse en el coche. Pues trabajamos con esa caja y oye, pues llevamos ya unos meses, pero las cosas van lentas, ya lo sabemos, pero está empezando a funcionar. Ella empieza a entrar en esa dinámica, ¿vale?, de pues abrirse un poquito a poder pues ir al colegio, que lo tiene que hacer. Y en estos otros casos pues os presento también a esta familia, que son hipercolaboradores, pero bueno, pues os comentaba, trabajamos por ejemplo el poder ir al hospital. Este niño tiene que ir muchas veces al hospital, los padres estaban desesperados y ya no sabemos qué hacer, es que a veces acabamos gritando también porque nos metemos un poco en esa dinámica. Pues bueno, ahí aparecieron las sesiones con el modelo MEF, y bueno, pues lo que empezamos es a entrenar en casa, con los muñecos, con la hermana, con las linternas, con todas esas cosas. Estuvimos un tiempo y aquí vais a ver pues a Nathan, que... Nathan, estamos en el hospital y van a mirar a Ney. Mira, le van a hacer así. A ver el ojo. Mira la luz. Ney, aquí. A ver tú. Mira la luz. Muy bien. Ahora aquí, Ney. Mira la luz. Así. A ver tú, Nathan, la luz. Mira ahí. Ah, mira qué bien. A ver la boca. Los dientes. Muy bien. A ver tú, Vale, como todo, y también pues lo que decían un poco en fisioterapia al principio, está estudiado, tenemos más mecanismos bottom up que up down, por tanto necesitamos siempre tener un cuerpo que sea nuestra herramienta, necesitamos un cuerpo fuerte, trabajar con la musculatura, ser muy conscientes de eso. Por tanto, terapia ocupacional, pues también metemos eso en el contexto de casa. Yo, por ejemplo, pues aquí a Nathan pues le hago hacer surf por el pasillo, le ponemos con mantas para trabajar básicamente ese control a nivel de la cabeza, trabajamos su motricidad fina. Tampoco os quiero aquí llenar de casos y situaciones, pero sí que realmente la casa, la familia y el contexto han significado un antes y un después. Es verdad que es lo que os digo, esto lo veo yo y los ve la gente que trabaja conmigo a día de hoy. Mi objetivo, pues que lo diga la ciencia, y poder decir, señores, aquí está y esto funciona así. Voy a tardar un poquito más en eso, pero va a ser la ilusión de mi trabajo, así que yo voy a continuar. 14, 15, estamos en el hospital. Vale, pues aquí también otro de los objetivos, para que veáis un poquito también las sesiones. Aquí pues Nathan estaba enfermo, no había ido al cole, así que vamos a la cocina, vamos a trabajar con esa motricidad fina. Estamos, bueno, haciendo unas barbaridades que la verdad yo me quedo alucinada. La madre pues también a nivel de logopedia, pues estuve leyendo unos artículos que decían pues que el requetón tan conocido, no el contenido sino los bits del sonido del requetón a nivel neurocognitivo entran mucho mejor. Pues estudiando esto vamos a empezar a hacer requetón con queso, con agua, y ahí es donde nos hemos juntado todos los profesionales, ¿no?, de una manera más coordinada para pues conseguir los objetivos que tenemos marcados. Así que bueno, ya tenemos adultos, ya tenemos infancia, y ahora ya pasamos a la parte final y no os aburro más, la intervención grupal, ¿vale? Porque me gusta mucho, a mí me dais un micro y un tal y yo me animo. Entonces, ¿qué es lo que propuse? En las asociaciones de enfermedades raras, intervenciones grupales para entender qué es el cuerpo, cómo funciona el cuerpo y cómo se va la vida diaria. Entonces, pues lo que hago a día de hoy son talleres de unos 90 minutos, porque luego ahí siempre entramos en un debate, de grupos reducidos, son 10-12 personas.
pues depende del día, también os diré, con los objetivos, conocimiento, sensibilización, aproximación del cuerpo humano, y ahora os quedaréis un poco locos con los temas que trato, pero es que realmente dices, pero tenemos que usarlo a nuestro favor, porque todo esto está en nuestro día a día, vida diaria, ocupaciones y sobre todo pues esa red social también de que se hable, se comente, se discuta un poquito en esos talleres. Y aquí pues os he puesto un ejemplo de mis talleres con la asociación Els Danlos, que bueno, pues por ejemplo hicimos un taller de el poder de una caricia, ¿vale? El poder del tacto, del tocar las cosas en nuestra vida diaria, que bueno, pues nosotros nos levantamos y vamos tocando cosas sin darnos cuenta, pero realmente en nuestro cuerpo pasan infinidad de cosas cuando tocamos. Así que bueno, lo acerqué un poquito a la vida diaria y a cómo poderlo utilizar. Otro taller que también me encantó es por qué necesitamos jardines. Con todo esto siempre doy una pequeña entrada científica para, pues, digamos, defender que no he venido aquí a inventarme las cosas, que todo esto está dicho. Y aquí lo que hablaba es de por qué necesitamos espacios verdes y espacios azules en nuestra vida diaria. Campos, parques, playas, lagos, lo que queráis. Y este fue bastante chulo en el sentido de que luego con las asociaciones tenemos grupos de WhatsApp y pues una persona se fue a Francia, llegó a un hospital, mira, tienen un jardín de terapia, y tenían pues ahí el jardín para pues las pacientes poder trabajar. Otro se fue a otro sitio, como que luego se van compartiendo muchas cosas como muy interesantes. Otro tema, pues Japón. Yo siempre digo que los asiáticos pues a nivel de vida diaria tienen cosas buenas, cosas malas, como todos, pero sí que hay cosas, ¿vale? Sí que tienen filosofías, igual que también en muchas comunidades de África, que son muy interesantes verlas para poder llevarlas también a nuestro día a día. ¿Por qué? Pues porque tienen otras culturas, tienen otra vida diaria, tienen otra manera de vivir, y eso es muy interesante, pues saber 4 cosillas y oye, pues que de vez en cuando la podamos aplicar. Funciona bastante bien. El sueño de Morfeo, aparte de muy fan del grupo, también pues les explicaba la importancia del descanso, de dormir y cómo eso influye en la vida diaria. Porque hay veces que pues un paciente me viene, pues llevo 3 días sin poder dormir bien, estoy muy cansado, no me sale nada, y yo lo digo, pues que está seco. Aquí primero tenemos que empezar por otras cosas, ¿no? Y no, digamos, ofuscarnos en, pues, vamos a trabajar esto si antes no has dormido. Todo eso se tiene que saber. El oler, pues ese también marcó una revolución. ¿Por qué? Pues porque a las neuronas les pasan muchísimas cosas cuando olemos constantemente. De hecho, si yo ahora hubiera dado un chuf chuf antes de mi presentación, probablemente os acordaríais muchísimo mejor de mi presentación. ¿Por qué? Pues porque el olor nos lleva a recuerdos, porque el olor no se procesa igual que los otros sentidos. Entonces va directamente a la memoria y a la emoción. Yo, sabiendo esto como terapeuta, puedo empezar a trabajar, porque va a ser una de las formas de entrar directamente en tu cerebro. Esto, pues claro, los pacientes dicen, a ver, ¿cómo lo haces? Pues yo siempre les pongo un ejemplo, les digo, cuando olemos algo, cuando trabajamos digamos, esa jaula de monos que le llaman, que tenemos aquí arriba, que estamos ahí pensando en muchas cosas, preocupados, cuando leemos, las neuronas del lenguaje compiten con las del olfato y las callan. Por tanto, yo siempre les digo, ahora cuando estés en la ducha, huele un momentito, verás que en ese momento no hay red neuronal que esté funcionando, para. Y claro, pues luego me vinieron, es verdad, es un microsegundo, pero es cierto. Digo, si es que no lo digo yo, si es que lo dice la ciencia. Entonces, bueno, pues les voy enseñando todas esas cosas que a mí pues me encanta estudiarlas. ¿Para qué? Pues para que las usen. Obviamente no tienen que estar ahí con el curry día y noche, pero sí que sepan que si empezamos a trabajar esas cosillas, pues podremos utilizar el cuerpo como aliado. Y ya pues que me pareció muy interesante, se llama de la teoría de tu puerta. Pues quiero saber lo que las personas necesitan que yo hable. Por tanto, les mandé un Google Drive y les dije, ponedme lo que queréis que yo responda, de herramientas, de ideas. Entonces eso lo hago con todas las asociaciones. Algún taller en el que ellos me mandan, y de manera anónima, pues luego yo voy respondiendo, porque creo que también a veces los profesionales nos tenemos que exponer un poco y saber decir, oye, pues no te sé responder a esto, lo estudiaré, lo miraré, pero creo que tenemos que también agilizar esa relación pues entre el paciente y el profesional, porque somos 2 humanos al final. Así que bueno, ya no me extiendo más. Como conclusiones, pues que el diagnóstico de una enfermedad rara afecta no solo a la dimensión ocupacional, o sea, afecta a la vida de las personas y sus familiares. Que en general todavía los pacientes no conocen la función de la terapia ocupacional. Sé que yo la vivo intensamente,
pero es verdad que tendrían que poder acceder a nosotros de una manera más fácil. En parte también es parte del profesional, que tenemos que seguir empujando, investigando, estando en jornadas como estas, pero bueno, vamos poquito a poco. Que el modelo de entrevista semiestructurada que planteo en amiloidosis hereditaria funciona en otros pacientes, funciona en otros colectivos, y ya no solo me centro en un rango de edad, sino que me voy a diferentes rangos de edad y intentando replicar ese modelo que empecé hace 7 años, pues estamos teniendo resultados muy positivos. Una conclusión que creo que es fundamental, y ya barriendo para mi casa, pues que la implementación de los servicios de terapia ocupacional tiene y debe ser hecha cuanto antes. Como os decía, no entretenemos, estudiamos lo que pasa en el cuerpo y lo llevamos a la calle. Porque creo que una de las cosas importantes es que está muy bien estos papeles que yo os he contado, de que un estudio y de qué tal, pero si eso luego no se lleva a la calle, no tiene ningún tipo de funcionalidad. Entonces, eso creo que es la parte importante a trabajar. Que la educación en cuanto a enfermedades raras, no solo a pacientes, también a profesionales. Lo que me ocurrió a mí es que muchos profesionales ya no derivaban a terapia ocupacional porque decían, pues ¿y tú qué haces? Vale, pues entonces los pacientes también tienen que saber. Eso os cuento mi experiencia personal. Entiendo que no es así en todos los lados, pero bueno, poquito a poco tenemos que ir entrando ahí. Y la última, y la más importante, y que os acordéis solo de esto si os vais a acordar de algo, tenemos que empezar a hablar más de vida diaria. Lo que no puede ser es que avance la parte clínica, la médica, que es fundamental y básica, pero se quede atrás el ámbito psicosocial, se quede atrás la parte de logopedia, de terapia ocupacional, de nutrición, psicología, trabajo social. Los seres humanos tenemos todas esas dimensiones, aunque no nos demos cuenta. Por tanto, o vamos de la mano, o aquí falla algo. Así que me quedo con esta frase de tenemos que hablar más de vida diaria, cada uno como pueda, quiera o le guste. Y pues nada, ya acabar pues hasta hoy, que hace un año pues creé Gaia Terapia Ocupacional con la idea de pues yo también poder vivir de esto, ¿no? Que este proyecto lo escuchen en más sitios, vaya a más lugares, se vaya extendiendo y se vaya consolidando. ¿Por qué? Pues porque cada vez se está viendo más que funciona, cada vez hay más gente que está en estos grupos conmigo, que cree más en este tipo de proyecto, y bueno, pues también fue buena señal que me llamaseis porque pensé, algo habrán visto, algo les habrá gustado, por tanto vamos a seguir. Y ya os digo, no solo me quedo en España, creo que tiene que pasar a más allá de las fronteras y pues por eso voy a seguir. Así que a día de hoy, pues estas son las asociaciones con las que trabajo, y un par más, pero bueno, estas más activamente, y pues lo que hago es eso, lo que os he contado. Sesiones individuales, si son en menores el modelo MEF, y las sesiones grupales de saber un poquito el entramado de todo el cuerpo, ¿vale? Así que aquí os dejo las referencias, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí tenéis mi contacto. Si entráis a la web todavía va a estar cerrada porque me faltan 2 cosillas que acabar, pero aquí tenéis mi correo y mi número, y la web pues ya dentro de muy poco también estará accesible. Así que gracias por la oportunidad, cualquier duda, y espero que os haya gustado la charla. Bien, vamos súper mega bien de tiempo. Vamos. Sí. Sí, nada, o sea, vamos con media hora casi, 20 minutos o así de adelanto. Así que como estamos los que estamos y así nos podemos ir a comer más tranquilamente para volver esta tarde, yo me voy a levantar porque no tenemos sillas suficientes, y por favor los ponentes que hemos tenido a lo largo de la semana, si pueden subir, por favor. Bien, turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Bien a nivel general o bien recuerdo Paula, Lola, que ha sido nuestro testimonio, Paula, fisioterapeuta respiratorio, Vanessa, Lola, nuestro testimonio, Vanessa, logopeda, y Aina, terapeuta ocupacional. ¿Tenéis alguna pregunta o bien a nivel individual o bien grupal? Nada. Vale, ahí va. Yo tengo, o sea que no os preocupéis. Hola, buenos días de nuevo. Yo voy a hacer una pregunta grupal.
A lo largo de la mañana ha salido más de una vez el tema de, como comentábamos antes, que no encontramos información, no encontramos muchas veces investigación en las diferentes enfermedades raras. Entonces me gustaría que me contarais cada una de vosotras uno o dos necesidades que veis en vuestro día a día, en vuestra vida diaria, como profesionales, en tu vida, Lola, a nivel de investigación. ¿Qué diríais ahora si tuvierais un grupo de investigadores? Necesitamos que investigues, pues qué, en qué, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotras? Desde fisioterapia, desde tu vida, Lola, desde logopedia y desde terapia ocupacional. Gracias. Bueno, pues la pregunta me gusta mucho, Begoña, te la agradezco. A ver, la investigación en enfermedades poco frecuentes es muy complicada. Yo estos últimos 5 años he podido dirigir un grupo de investigación que tradujo una escala en una enfermedad poco frecuente, la fibrosis quística en este caso, que es una enfermedad que aún así tienen bastantes personas, y aún así fue muy difícil. Encima me tocó en época COVID, así que todo fue aún más difícil. Me encuentro siempre una distancia grande todavía entre los equipos médicos y los equipos de terapeutas. Como bien han comentado el resto de mis compañeras y también Lola ha comentado, muchas veces no hay derivaciones correctas. En esta patología en concreto yo sí que encontré la derivación correcta en cuanto a neumología, tenemos un problema, fisioterapia respiratoria, pero por ejemplo encontré muchas diferencias en cuanto al acceso a esa fisioterapia respiratoria en diferentes territorios de nuestro país, de España. Entonces, igual que hay asociaciones de pacientes en Madrid, por ejemplo, que tienen sus fisioterapeutas respiratorios a los que yo accedí y pude hacer mi investigación de forma como muy hilada, también tengo pacientes de un pueblo de Zamora que van a fisioterapia respiratoria una vez al trimestre a Valladolid y que es muy difícil acceder a ellos. Entonces, bueno, creo que centros como el CREER puede tener herramientas de red de contacto entre muchísimas enfermedades poco frecuentes. Creo que es muy útil también, y gran trabajo el que está haciendo AINA, de ver o intuir que ciertas terapias o ciertas intervenciones pueden funcionar en una enfermedad poco frecuente y en otras, ¿vale? Y también trabajar de forma más unida. Muchos ensayos y muchos artículos científicos que vemos en enfermedades poco frecuentes pueden incluir diferentes síndromes, ¿no? Y eso no la hace menos importante, ¿no? Al final la muestra es importante. Muchas veces nos echan investigaciones para atrás porque no tenemos la muestra que ellos desean, pero claro, yo les digo, y como tengo yo en mi caso, tenía población de 6 a 13 años con fibrosis quística. En el registro nacional creo que hay en torno a, no sé si son 700, 900 personas, y yo tenía a 70 y pico pacientes. Es el 10% de la población. Es una barbaridad. Si pensamos en otra patología, yo tengo al 10% de personas con parálisis cerebral de este país, es una barbaridad, ¿no? Nadie tiene esos números en enfermedades frecuentes, ¿no? Entonces creo que es importante ese nexo, y desde aquí hacer un llamamiento, no sé si hay algún médico en la sala, de confianza hacia el resto de terapias, que cada vez estamos más formadas, que cada vez investigamos más, que cada vez leemos más y que tenemos muchas ganas de ayudar, pues que se nos dé también la oportunidad de hacerlo. A ver, testimonio de, sobre todo a mí me interesa también mucho que los pacientes sepan, ¿no? Que sepan que existe un terapeuta ocupacional que te puede ayudar en estas áreas de la vida diaria, que exista un logopeda que te puede ayudar a comunicarte mejor en problemas de deglución, 1000 cosas, ¿no? Ese mensaje creo que fuera de las personas que no son pacientes o de sus familias, creo que todavía no llega como debería de llegar. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Paula. Yo hace muchos años que, como os he contado, fui diagnosticada, parte solo, porque nada más que me dijeron que era CMT lo que yo tenía, pero sí que me he encontrado siempre que nadie sabe nada. O sea, era darme golpes contra todo, porque ibas a alguien y le preguntabas y te decían, ah, sí, esto es muy bueno, y vamos a ver, despacito, cuéntamelo tranquilamente, ¿es bueno para qué? Y luego seguimos hablando. Entonces, yo creo que el error que estamos teniendo es que no se coordinan todas las especialidades médicas y sanitarias que hay. Si cogiéramos y nos juntáramos todos
y viéramos, aunque sabemos que las enfermedades raras, luego cada persona reacciona de una manera. Ninguno tenemos los mismos síntomas ni evolucionamos de la misma manera, pero creo que pasa igual con un constipado. O sea, hay gente que se toma un Frenadol, por decirlo de alguna manera, y se le quita, y otros que odiamos a Frenadol, que yo no me le quiero tomar nunca. Entonces todos sabemos eso, que cada uno evolucionamos de una manera, eso es una base, pero que se tenían que coordinar más y escuchar a todo el mundo. Escuchar al logopeda, lo que hemos estado hablando siempre, ¿no? Que es que no se parcelan mucho las enfermedades, es lo que veo, no se encuentra nunca un conjunto para ir decir, bueno, pues esta persona necesita esto, y yo como profesional en esto te derivo a este otro porque no me va a quitar a mí el pan de alguna manera, sino que al contrario, si nos juntamos los dos podemos hacer mucho más. Y en los investigadores pienso que bueno, que están un poquito ahí arriba, que les llegan algunas cosas, pero solamente les llegan las cosas de una parte, no les llegan las cosas del día a día. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo sobre todo decir que todavía hay mucho desconocimiento verdaderamente de lo que hacemos dentro de estas profesiones, porque al médico ya sabemos, ¿no? Diagnostica y medica, ¿no? Y hace un tratamiento farmacológico y en alguna ocasión puede hacer una derivación, pero realmente ¿qué es lo que hace un terapeuta ocupacional? Hay mucho desconcierto todavía, hay mucho desconocimiento. ¿Qué es lo que hace un fisio? Está más al alcance de, pero hay muchas áreas que todavía están por descubrir. Ya no hablemos de la logopedia, ese gran desconocido, que todavía sigo luchando después de 22 años, ¿no? ¿Qué es la logopedia? Que a mí recuerdo cuando empecé a estudiar, me decía, eso es lo de los pies, digo, no, eso es el podólogo, que hay chistes por ahí, no reel todavía. Claro, ya cuando un logopeda dice, no, pero es para aprender a hablar, ¿no? Sí, bueno, para aprender a hablar, para aprender a comunicarse, pero ya cuando empiezo a hablar, antes hablaba en el café con una chica, digo que, claro, para poder hablar primero tenemos que poner en funcionamiento y en funcionalidad, y sobre todo la fisioterapeuta estará de acuerdo, todos los mecanismos neuromusculares, orgánicos y previos a que ese paciente tenga voz. Antes que hablar hay voz, y antes que voz hay lenguaje, y antes que lenguaje hay habla y voz, y entonces hay muchísimo desconocimiento. Claro, cuando hablamos de enfermedades raras aún hay más, ¿no? Porque como hay una minoría, pero sí que yo me encantaría que hubiera una comisión de investigación, un comité de investigación científico, que nos uniéramos unos cuantos profesionales en función de varias patologías o de varios síndromes, como estamos hablando aquí. Pues en el caso mío, ¿no? Yo he empezado con un caso de síndrome de Noonan, me encantaría que hubiera un organismo central, veas el CREER, por ejemplo, que nos conectara a varios logopedas que hemos tenido un caso similar o parecido y podíamos hacer una comisión de investigación conjunta para, digamos, estipular o estandarizar protocolos de intervención, tanto a nivel de clínica como a nivel de poder hacer una evaluación estandarizada y un seguimiento del tratamiento y una intervención a ese tratamiento. Entonces, que hubiera un organismo desde gobierno central o no sé dónde, que conectara a varios profesionales con un síndrome concreto y pudiéramos trabajar en un protocolo de investigación para poder actuar, ¿no? Que otros compañeros de la profesión, pues como os comentaba yo del síndrome de Noonan, no he encontrado nada. Es todo lo que yo he podido ir haciendo a nivel de ratilla laboratorio, ¿no? Pero ahora esto, por ejemplo, que yo ya sé, me encantaría poder tener un comité científico de logopedas a lo que contárselo, y que si otro logopeda tiene otro caso que ha trabajado el síndrome de Noonan, me pueda aportar lo que ella ha hecho con este, o él ha hecho con este caso, y que otro logopeda pueda aportar. Entonces, entre todos los casos que hemos llegado a trabajar, véase también como Paula o como está trabajando ahora Aina, podamos establecer un área de trabajo con los pacientes de este área. Es lo que me encantaría. Y yo por mi parte, pues bueno, al 200% con lo que habéis dicho, y remarcar un poco esa necesidad de la entidad base potente, porque yo, por ejemplo, una situación que me ocurre es que cuando voy a congresos, no solo en España, fuera de España, me ponen en el apartado de pacientes, y es ¿por qué no estamos en el apartado de facultativos? Los logopedas, los trabajadores sociales, fisioterapeutas. Entonces, claro, tú hablas para un público que es el paciente, que es muy importante, pero también te necesita escuchar el médico, porque igual que se hablan de los avances médicos, tienes que escuchar también los avances de terapia, de fisioterapia, de logopedia.
yo lo que veo es que esto de manera sola o en soledad no se consigue. Tú necesitas una entidad fuerte que diga, no, aquí tenemos lo más innovador, los estudios de estas áreas y ahora se nos tiene que escuchar. Creo que todo esto, pues como os decía, ¿no?, lleva pues ese trabajo de investigación, ese apoyo económico, ese también creer en que esto realmente funciona, es así y no nos podemos quedar atrás. Entonces pues me junto con eso y con ese unión de profesionales, ya no solo de una área, sino de todas, y que digamos, claro, pero si tú necesitas trabajar a nivel pulmonar, fisioterapia, para luego poder empezar a hablar, a producir un sonido, ¿para qué quieres producir el sonido? ¿Dónde lo vas a usar? Claro, esto es un entramado que no lo puedes ver a cachitos, o vemos todo, que es lo que a mí pues me emociona especialmente, porque es como, escúchenme, pues realmente ahí es donde conseguimos eso. Entonces, bueno, pues ese apoyo a nivel de entidades potentes. Recogemos lo que habéis dicho, porque conforme lo estabais diciendo estaba viendo las caras de mi compañera y era como... Aitor, apuntamos, ¿eh? Apunta. ¿Alguna pregunta más? Hombre, y somos unas privilegiadas de poder trabajar en equipos multidisciplinares muchas veces, porque por ahí te encuentras consultas aisladas en las cuales trabajar con pacientes aisladamente no llegas a hacer un abordaje integral, ¿no?, del paciente. O sea, que somos privilegiadas de poder estar trabajando conjuntamente con otros profesionales y desde hoy poder tener la referencia conjunta de ellas para poder comentar casos. Por apuntar una cosilla, un segundín, perdona. Es que justo lo que acabas de decir se me ha quedado así como un poquillo en la cabeza. Es como que somos cada vez más accesibles, ¿no? Yo creo que ahora yo descuelgo el teléfono y hablo con una logopeda. Es que a veces me pasa, pues eso, que no toda la intervención se realiza, por ejemplo, yo en Burgos, en la ciudad de Burgos, ¿no? De repente viene paciente de un pueblo, en su pueblo va a logopedia, yo no le voy a decir que venga, ¿no? O sea, al final hablamos con muchos profesionales porque creemos que podemos aportar a otras intervenciones. Pero sí que creo que muchas veces, sobre todo en el ámbito médico, al final quien se sienta delante del especialista son los pacientes. Y muchas veces me encuentro con situaciones, y lo comentábamos también en el café, de que hay pacientes que no se atreven a comentar, oye, pues es que mira, yo estoy yendo al fisioterapeuta respiratorio, parece que el neumólogo te va a comer. Bueno, pues normalmente, como ya accedemos a congresos y a tener reuniones con neumólogos, normalmente el neumólogo no te va a comer. Pero también animaría mucho a los pacientes, y aprovechando que esto lo va a escuchar más gente afectada, a dar a conocer qué cosas os funcionan y qué cosas no os funcionan también a los propios especialistas, porque también es una forma de quizá poner en valor nuestro trabajo y también que ellos sepan las cosas que funcionan y las cosas que no. A mí me pone muy triste cuando Lola ha indicado, es que he pasado por un fisioterapeuta que me ha puesto una lámpara de infrarrojos, es que me ha dolido en el alma, en el hombro. Es que claro, es que no puede ser. Entonces creo que cada vez estamos más especializados y creo que ese desconocimiento que hay, creo que reman las instituciones grandes a favor, creo que los profesionales remamos a favor y creo que los pacientes también tienen un papel súper importante de remar a favor de que todo sea un poco más unificado. Bueno, yo no os voy a hacer ninguna pregunta ni nada por el estilo. Quiero agradecer. Yo lo que quiero es agradecer. En primer lugar, a creer por esa jornada, por todo lo que transmitís, por todo lo que intentáis hacer, y vamos, me parece excepcional. Hemos empezado a conocerlo relativamente hace poco tiempo y nada, muchas gracias. Y agradeceros a vosotras cuatro también por la ponencia que habéis hecho. O sea, para mí no es una ponencia, para mí han sido 4 cuentos, 4 historias, cuatro historias que habéis sabido transmitir, que habéis sabido transmitir de una forma muy sencilla. O sea, no habéis tenido tampoco que complicaros, o sea, os habéis complicado mucho la vida porque es mucho tiempo estar preparando esto, mucho tiempo de estudiar, de ver, pero que lo habéis transmitido de una forma muy natural. Yo que no soy de la rama médica,
yo he entendido todo perfectamente y para yo entenderlo lo habéis tenido que hacer muy sencillo, con lo cual quería daros las gracias, y que muchos años sigas haciendo esta labor, ¿vale? Hola, buenas. A ver, me presento un momento para explicar un poco las preguntas que voy a hacer, ¿vale? Soy Iñaki Maestro, soy nutricionista, soy del equipo de Vanessa Martín en el centro en Zaragoza. Entonces tengo varias cositas que hacer y una pregunta sobre todo a Paula que me ha ido surgiendo a lo largo de tu intervención. Bueno, primero Lola, ¿vale? Quiero decirte, te voy a poner muchas veces de ejemplo en mis pacientes, ¿vale? Tengo muchísimos problemas con el tema del cocinado, ¿vale? Mis pacientes muchísimas veces se quejan de que hay que cocinar, hemos abandonado la práctica de la cocina, cada vez queremos que nos cocine el señor Mercadona, que nos cocine el señor Maggi, y nutricionalmente nos da un problema, ¿vale? Muchas veces es que no tengo tiempo, no tengo posibilidades. Bueno, te voy a poner muchas veces de ejemplo, ¿vale? Diré, mira, estuve en Burgos, una señora que tenía muchos problemas en muchos ámbitos de su vida y en cambio ha superado para poder cocinar, lo cual me parece una maravilla, ¿vale? Por lo tanto, que sepas que te voy a poner muchas veces de ejemplo, ¿vale? Paula, también has dicho una cosa, ¿vale? Entre las relaciones de los pacientes en que no siempre te dicen, ¿vale? En mi campo, imagínate un paciente que nunca le dice a su endocrino que va a un nutricionista para controlar su diabetes y que no se acaba tomando el tratamiento para la diabetes porque el azúcar lo tiene bien hace 4 meses porque lleva un tratamiento nutricional acorde que no le ha dado ni Seguridad Social ni nadie le ha explicado. Le han dicho, tienes diabético, tómate esta pastilla, que tal, y si sigues así, pues te acabaré poniendo insulina. Y nunca le dice al endocrino que va a un nutricionista, que somos un terapeuta como por debajo de otro nivel, ¿no? Entonces, creo muy importante esa relación entre que el paciente pueda hablar y que el profesional sanitario reaccione correctamente. En mi caso, muchos endocrinos le han dicho, no, sí, eso está muy bien, pero no te va a valer para nada. Eso, pacientes que me vienen a mi consulta, ¿no? ¿En serio? Bueno, pues eso también hay que hacer la autocrítica como profesionales, porque igual podemos tener lo mismo, ¿vale? Mi pregunta a nivel profesional para Paula, una de las dudas que me ha empezado a surgir cuando estabas en tu caso, ¿vale? Era el tema del equilibrio de glucosa al haber poca capacidad muscular, el glucógeno muscular, ¿vale? El vertido de glucógeno, seguramente se verá afectado. Las curvas de glucosa estarán muy variables. Lo hemos visto a través del COVID, donde hemos visto que había una bajada de niveles musculares, sobre todo a nivel pulmonar, y hay algunos estudios muy pequeños, insisto, pues este tipo de cosas, como no dan dinero, que hablamos antes con Aina, no se acaban de estudiar, pero hay estudios que están abordando el caso de diabetes post-COVID, o sea, ejemplo de diabetes después de haber padecido COVID, ¿vale? Entonces, cuando has puesto el caso, claro, veo que es un paciente que tiene cierto nivel de sobrepeso y demás. Entonces, la pregunta es, ¿has observado en estos casos si hay más tendencia al sobrepeso de lo normal o en un caso aislado de este paciente que tiene sobrepeso por otras cosas? ¿O ves si en este caso hay más tendencia? Porque una de las cosas, ese volcado de equilibrio de glucosa, podría estar afectado también a nivel de un bajo tono muscular. Entonces, si ves una incidencia mayor o no la ves. Bueno, a nivel de incidencia no te puedo contestar porque en síndrome de COVID persistente, que creo que es a lo que te refieres, sí que he visto, sobre todo entre 2021 y 2023, he tenido bastantes personas con COVID persistente de muy diferentes edades, con ciertos alteraciones metabólicas asociadas, y muchas de ellas provocaban diabetes que además sí que se resolvía en el tiempo. Entonces eso nos hace pensar afectaciones a nivel orgánico, páncreas, hígado, que a mí se me escapan bastante de las manos. En este caso en concreto el paciente no es diabético, pero sí que aumentó su sobrepeso debido a la falta de ejercicio físico. Y muchas veces también lo que me encuentro en consulta en pacientes que sí que tienen glucosa elevada es ese aumento de la astenia, de la apatía y de esa poca energía, ¿no? Entonces, eso también a nosotros como profesionales nos hace un poco
mucho estar atentos, ¿no? Porque muchas veces al final la diabetes o picos de glucosa, si no tienes una diabetes per se, pueden aparecer en ciertos momentos relacionados con ciertos episodios de salud. También a los profesionales los tiene que dar al ojo si ya conocías al paciente porque tenía una energía más o menos normal y de repente le ves que es que caminar 10 metros le cuesta muchísimo, puedes intuir que necesita una analítica y ver si hay algo más allá, pero en este paciente en concreto supongo que sí que se juntarían varios factores. En este caso, en el que he presentado hoy, la autonomía se vio tan limitada que el paciente no era capaz de caminar lo que él caminaba. O sea, ahora mismo quizá estemos rondando los valores que él caminaba hace un año, pero toda la actividad física que él realizaba, la natación y prácticamente caminar, dar paseos con sus padres, se vio totalmente limitada a cero. Entonces eso a nivel estructural tiene los cambios visibles que vemos, pero luego a nivel interno hay un cambio metabólico brutal, y eso lo vemos en muchos pacientes. Lo vemos en pacientes que han tenido un ictus y han perdido la marcha y no han adaptado su alimentación y empiezan a ganar peso, y lo vemos en muchísimos pacientes, pero muchísimos. Entonces también papel nuestro derivar a los nutricionistas para que también sobre todo les enseñen, porque también la educación nutricional es un tema importante, les enseñen qué cosas tienen que adaptar. No puede ser que comas lo mismo que antes de ciertas lesiones, cuando antes gastabas X calorías, supongo, a lo largo del día, y ahora X menos mucho. No sé si he respondido más o menos. Sí. Hay una cosa que sí que como idea, por aportar una idea, quizá en estos pacientes sería bueno hacer valoraciones cuando empiezan los tratamientos en fisioterapia, el colocar estos lectores continuados de glucosa que vemos ahora relativamente habitual, y hacer un estudio de una semana, que es una APP, que al final eso te puede llegar a ti, y ver si realmente esa astenia, esa bajada de vitalidad puede venir por un problema respiratorio que no llega a una oxigenación correcta, o también porque va ligado, aparte de esa astenia, a unos picos de glucosa o a una glucosa media más baja. Porque hay estudios últimamente que van en ese campo que cada vez se están descubriendo en pacientes que no son diabéticos, que no hay patologías pancreáticas, y en cambio los niveles de glucosa tienen semejantes niveles de variabilidad que sí que caen en astenia. Esa falta de, a mí no me gusta el deporte, no te gusta andar, no te gusta salir, en cambio llega un sábado y te vas por ahí, te recorres media ciudad echando cañas, entonces claro que te gusta, pero si no hay una capacidad de glucosa, tampoco tienes una capacidad muscular para hacerlo. Si aparte se liga a problemas respiratorios o de oxigenación celular, pues lógicamente hay menor oxidación, por lo tanto menos capacidad de ATP y por lo tanto más problemas. Yo creo que igual el ligarlo un poquito a un estudio de glucosa a la vez que hacéis vuestros estudios de respiratorios podría aportar algún dato, igual por ahí todavía no se está estudiando. Me lo apunto. Vale. Me lo apunto para tenerlo en cuenta. Te seguiré. Muy interesante, la verdad. Sí, es que al final nosotros trabajamos mucho dosificando energías de los pacientes, o sea, y un día no tiene por qué ver con el siguiente. Si tienes una intervención de 1 o 2 sesiones a la semana, puede que la mañana no tenga que ver con la tarde, y puede que el lunes no tenga que ver nada con el jueves, totalmente. Bueno, igual que nosotros, yo creo. Bien, ¿alguna más? Vale, yo tengo una pequeña reflexión para todos. Lola como persona afectada y el resto como profesionales. A ver, una de las cosas, por ejemplo, que yo personalmente o compañeras mías, nos transmiten tanto los familiares, en caso de niños, como las personas afectadas, sobre todo cuando son adultos, es un poco, la descoordinación, entre comillas, sobre los propios profesionales. Me explico. Tenemos un niño que viene al centro y resulta que va a un centro privado que va con la logo, tiene un fisio, tiene un terapeuta, va a piscina, va etcétera, etcétera. Entonces llega al centro, o incluso no solamente en el centro, los mismos profesionales, y llega al fisio, y claro, es una vez a la semana, 40, 1 hora, y le dice, bueno, tienes que hacer estos ejercicios. Llega el logopeda, tienes que hacer estos ejercicios. Llega el terapeuta ocupacional, tienes que hacer estos ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan los padres y tú dices, bueno, es que yo soy madre, llego a casa de trabajar, tengo que hacer la comida, tengo que hacer la casa, llego a casa cansada y encima me tengo que hacer los roles de fisioterapeuta, de logopeda, de terapeuta, y no juego con mi niño.
¿sabes? No cojo el rol de padre ni madre, o sea, cojo el rol de todos los profesionales, que no sé realmente si estoy haciendo bien los ejercicios, si no los estoy haciendo bien, hasta la semana siguiente que tengo que volver a ir y los hago y a lo mejor me dicen, no los estás haciendo bien, con lo cual he estado toda la semana haciendo el mismo ejercicio y lo he estado haciendo mal. Entonces, pensáis un poco, no sé Lola si a ti te ha pasado en ese sentido, ¿vale? Que hemos perdido un poco el norte en ese sentido como a nivel profesional, porque todos trabajamos con la familia, todos decimos lo mismo, es que aquí vienes 1 hora a la semana, realmente el trabajo lo tienes que hacer en casa, lo habéis transmitido vosotros, trabajamos también con la familia, pero ¿hasta qué punto? A ver, yo personalmente pienso que lo primero que tienes que hacer es disfrutar con tu hijo, eso es básico, si no malo. Y lo que sí que veo es eso, es lo que comentábamos antes, o sea, lo mismo que veo que los profesionales, cada uno mira su terreno y no mira al ser humano o a la persona como un conjunto que realmente somos. Esto me recuerda un poco al cole cuando van, lo que tú has dicho, ¿no? Va el profe de matemáticas, te manda deberes, el de lengua no sé qué y tal. Yo es que creo que todo tiene que estar visto en conjunto. Para mí la persona es un conjunto, tanto físico como a nivel mental. Entonces, si todo eso se consigue coordinar, seríamos la bomba. Pero creo que para mí tenía que ser algo, a ver cómo me explico yo, si se está en contacto los profesionales, de alguna manera seguro que hay ejercicios que al mismo tiempo, si se le gira un poquito ese ejercicio, puede servir para las dos cosas, con lo cual estás unificando, haces media horita con tu hijo de los ejercicios y el resto te dedicas a ser mamá. Para mí, que es muy básico, es lo que pienso. Yo quería añadir, pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y es una de las cosas que más comentan las personas y también os hablo un poco de mi experiencia profesional con eso. Lo bueno de, por ejemplo, poder trabajar en equipos transdisciplinares, de ver sus objetivos, de ver los ejercicios que tienen en mente, de discutirlos un poco y ver cómo adaptarlo a eso a la vida diaria. Y os cuento, o sea, por ejemplo, un caso en el que, pues en el caso de logopedia, le habían pautado ese trabajo a nivel de expiración, no quiero decirlo mal, pero tenía que hacer eso, y luego en fisioterapia también le habían pautado algún movimiento durante el día. El yo poder hablar con la logopeda y decirle, oye, y a lo mejor durante la comida, con una pajita, se hacen un juego de soplar, a ver quién sopla más y mueve la bolita. Durante la comida, son 3 minutos, ya se ha hecho su ejercicio y el mío. O por ejemplo, en el caso de fisioterapia, que en otra familia era, tenemos que fomentar un poco ese movimiento. Oye, pues le encantaba la ducha, y si en la ducha le ponemos 2 escalones y hacemos eso. Os pongo 2 ejemplos como mínimos, pero ahí estás compactando todo y lo estás traduciendo a los ejercicios. Claro que lleva trabajo, claro que es difícil, pero yo creo que sí que se va abriendo un poco, pero sí que tienes mucha razón en eso que cuentas, y creo que los profesionales debemos hacer un poco el chip de, oye, vamos a hablarlo, vamos a ver qué es lo tuyo, lo mío, lo suyo, y les damos esta opción como masticada, traducida, y que no te implique cambiar tu vida. Entonces, bueno, yo voy ahí haciendo un poco de abrir ese campo y dejarlo ahí, pero sí que veo que eso, y las familias sobre todo, bajas la carga emocional de lo he hecho mal, no he tenido tiempo, que te vienen y te dicen no he hecho los deberes, no pasa nada, quiero decir, tú tienes que vivir. Entonces ahí es donde los profesionales nos tenemos que adaptar también. Yo una de las cosas que llevo 1 año, ahora en noviembre haré el año justo, de que empecé a hacer en la consulta, es que estoy grabando las sesiones en mini vídeos de 10 minutitos, tipo, ahora soy TikTok, tú eres Instagram, pues ahora soy TikTok, y entonces les mando un vídeo muchas veces pedagógico y otras veces de la propia sesión hecho, y se lo envío por WhatsApp, de los tipos de ejercicios que hemos hecho, 1, y entonces les digo, ahora llegas a casa y no tienes que someter al niño a una sesión logopédica, sino en cuenta de que esté viendo el youtuber de moda, pues que me vea a mí. Le digas, le enchufas el enlace que yo te voy a mandar a través de Drive a tu hijo, comparto el vídeo semanal y lo ve el niño cuando quiera. Cuando tenga ese ratito de interés de dormir, pues le enchufas el vídeo y que haga el ejercicio conmigo. Entonces es un tú a tú.
¿vale? Eso llevo un año haciéndolo y está funcionando verdaderamente, porque es lo que me dicen. Dice, ya no me tengo que poner yo a hacerlo, ya le digo, venga, que tienes que ver a Vanessa. Y entonces, como ahora pasan los niños tanto tiempo delante de las pantallas y están tanto tiempo mirando youtuberos que a veces no enseñan nada nuevo, pues yo sí, ¿sabes? Y entonces de ahí partí en esa idea, ¿no? Y luego, por ejemplo, el día a día, ¿no? Yo le digo, no tienes que someter al niño a esa sesión logopédica, sino, pues como bien dices, vamos a comer, pero apaga la tele. Vamos a hablar en familia y utilizar el lenguaje en familia. Nosotros, por ejemplo, en casa ponemos música con los niños. Hemos hecho una playlist en la cual cada uno ha elegido su canción favorita y esa playlist se va reproduciendo y mientras tanto nosotros estamos comunicándonos en familia. Es el único ratito en el que estamos toda familia conjuntamente. Pues apaga la tele. Luego estamos jugando con el niño, pues, o estamos haciendo un ejercicio de fisioterapia que le han marcado al niño, pues verbaliza el ejercicio, pregúntale cómo te sientes, qué tal ha ido el día, al mismo tiempo que estás haciendo ese ejercicio de subir y bajar escaleras, me lo invento, por ejemplo, tiene que hacer un ejercicio de que hoy consiste en que tenga que subir y bajar escaleras, pues cuenta las escaleras y luego le preguntas de qué color son las escaleras y luego le preguntas de qué tamaño crees que son las escaleras, luego le preguntas, ¿y qué textura te inventarías que tienen las escaleras? Invéntate. Verborrea para un discurso que el niño, a través de ese juego que estás haciendo con fisioterapia o esa adaptación a la comida que estás haciendo desde terapia ocupacional, verbalices el lenguaje con el niño. Pero ahora también el uso y abuso de las pantallas pues minoriza también el tiempo de juego con los niños. Pero yo me he hecho influencer también de la vida y me he adaptado a tener un canal ahí en casa conmigo. Seguiremos el canal entonces. Yo creo que sí que hubo, bueno, no sé si, a ver, no sé, depende de la persona, del contexto y de los terapeutas, supongo. Sí que ha habido un momento en el que nos hemos podido pasar de rosca, ¿no? Momentos, yo creo que de recién diagnóstico de una enfermedad poco frecuente en niños, que de repente no hay una canalización de recursos adecuada, sobre todo, pues normalmente el sistema público de salud no cubre todo y empiezo a llevar a mi hijo al fisio, al logopeda, al psicólogo, a mil cosas, a la piscinita con el flotador, a mil cosas. Creo que sí, que llenábamos el tiempo, ¿no?, de compartir en familia, de actividades que podían aportar en algunos sentidos y puede que quitásemos importancia a otros. Sí que es verdad que creo que los profesionales sí que estamos cada vez más en la línea de conocer y de preguntar a otros profesionales qué es lo que están realizando y qué objetivos tienen, y lo que comentaban mis compañeras. Yo tengo ahora mismo un peque con el que estoy trabajando desarrollo motor, la pata coja, saltar, etcétera, pero evidentemente preparamos el material de la sesión y dentro de preparar el material de la sesión los escalones tienen un nombre, cogemos la alfombrilla de color rojo, vamos a trabajar con estas pelotas, necesito que traigas las de tu color favorito, todo lo intentamos integrar también para que ese trabajo, pues si ya está hecho dentro de mi sesión, luego se puede ir al parque tranquilamente. Y también creo que cada vez buscamos más, sobre todo en el tema en adultos también, pero en niños, buscar actividades que no sean terapias, pero que de tal forma sean un poco también orientadas a que el niño mejore. Y ahora, que ahora mismo se me ha venido a la mente, este año ha empezado karate, y es que karate, para fomentar su equilibrio, está genial, es muchísimo mejor que yo para fomentar equilibrio. Está en una clase con su integración social, hablando con otros compañeros, fomentando su lenguaje. Ahora me hace unas piruetas y unas cosas que el año pasado eran impensables, y va adquiriendo también quizá una motivación y una autonomía que dentro de ese contexto que a él le hace sentir cómodo, pues es probablemente bastante más cómodo que la sesión de fisio, y eso también para mí es perfecto. Muy bien, gracias. Pues, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nos vamos a comer? Vale, deciros que luego empezamos esta tarde a las 4, ¿vale? Vienen del Centro de Neurosense, que, bueno, nos van a presentar un caso de síndrome de Sotos. Esperemos que lleguen bien, porque vienen de Andalucía y ya sabemos que últimamente el tren Atocha-San Martín se está estropeando mucho el puente, entonces esperemos, crucemos los dedos que lleguen bien, porque van a llegar justitas. Y luego tendremos la charla de Lucía Pérez, de accesibilidad cognitiva y autonomía personal, que ella es compañera nuestra del IMSERSO, del CEAPAD de Madrid.
Y por último tendremos la experiencia también de María Auxiliadora, que es la mamá, bueno, si me oye a lo mejor me mata, pero bueno, por el nombre, Ausi, que es la mamá de una niña que hemos tenido aquí en el centro, ¿vale? Y nos dará un poco la visión como familia, como mamá de la niña, ¿vale? Así que nos vemos esta tarde a las 4. Venga.